En este video hablaremos sobre la composición del tejido conjuntivo. Aquí conoceremos cómo vamos a nombrarlo y qué tiene para denominarlo tejido conjuntivo. Debemos de recordar que este tejido se compone por células y matriz extracelular. La suma de células más matriz extracelular nos dará como resultado el tejido conjuntivo. Las células, como bien sabemos, pueden ser fijas o móviles. La matriz extracelular es toda esta sustancia que en el dibujo se ve de color beige, pero en el corte histológico se observa de color blanquecino. Es toda esa sustancia, como su nombre lo dice también, sustancia fundamental, amorfa o base. ¿Por qué recibe ese nombre? Recibe ese nombre porque es allí donde ocurre algún intercambio de sustancias. También es el tejido que le da sostén a las células, pero también encontramos que la matriz extracelular se compone por fibras de colágeno, elásticas o reticulares. Recordemos que dentro de las células, acá por ejemplo tenemos a un fibroblasto, tenemos a las células plasmáticas, a los macrófagos, las células endoteliales, los adipocitos, los eosinófilos, los linfocitos. Estas células tienen características histológicas y funcionales propias. Las fibras, que recordamos, son de tres tipos: fibras elásticas, fibras de colágeno o fibras reticulares, y la matriz extracelular. La combinación de estas tres, fibras, más células, más la matriz extracelular, nos da como resultado al tejido conectivo. Acá tenemos un corte histológico del dibujo anterior. Observamos a sus células, la matriz y las fibras. Estas en conjunto forman al tejido conjuntivo. En esta otra imagen podemos apreciar una composición, pero aquí la vemos de forma esquemática. Ustedes ven que las células ya las hemos clasificado como células fijas o propias. ¿Qué quiere decir? Estas generalmente no se mueven, no se van hacia ningún lado. ¿Cuáles vamos a encontrar aquí? Al fibroblasto, al adipocito, al mastocito, a los pericitos, los macrófagos y algunas células mesenquimáticas. Estas células mesenquimáticas son las que, según el factor de transcripción que reciban, se van a convertir en estas. Generalmente estas no se mueven. Están inmersas en la sustancia fundamental, adheridas o ancladas por fibras y no se mueven. A diferencia de las células móviles o libres o migrantes, que también las pueden encontrar así, estas viajan por el torrente sanguíneo. Pero ojo, no solo se mantienen viajando en el torrente sanguíneo, sino pueden migrar y establecerse en lugares específicos entre la sustancia fundamental. Dentro de estos tenemos a los neutrófilos, a los eosinófilos, basófilos y linfocitos, que sabemos bien que un linfocito ya diferenciado se convierte en célula plasmática. La matriz extracelular, sus dos componentes, fibras y sustancia fundamental. Dentro de las fibras, colágeno, elásticas y reticulares. ¿Y estas quién las produce? Lo veremos posteriormente, que el fibroblasto es el encargado de producir estas fibras. Luego, la sustancia fundamental tiene tres componentes: glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas. Cada una de esas con función específica. Acá podemos apreciar cómo están todas las células inmersas en la sustancia fundamental. Podemos ver un fibroblasto, este de acá, y este fibroblasto cómo le está dando a la vez origen
envuelve también a las fibras de colágeno, las marcadas aquí en celeste. Tenemos también un macrófago. Observaremos neutrófilos, plasmáticas, linfocitos, adipocitos y ven cómo las células que anteriormente mencionábamos son móviles, pueden estar tanto acá como viajando por el torrente sanguíneo. Acá tenemos un capilar. Este capilar con la célula que lo recubre, pero dentro de él, en blanco, podemos apreciar que hay algo. Son las células. Están viajando en todo el torrente sanguíneo. Por eso es de que estas células se llaman fijas o móviles. Pero un adipocito, un fibroblasto, no tiene la capacidad de viajar dentro del torrente sanguíneo. ¿De dónde? Ahora veremos de dónde se origina el tejido conectivo. Bueno, acá debemos de recordar, todo inicia por la unión de los gametos masculino y femenino, que forman un cigoto. Este cigoto, conforme se va dividiendo, hasta 24, 32 células, forma una mórula. Esta mórula, que aún tiene un recubrimiento, cuando pierde ese recubrimiento, se convierte en blastocisto y se divide en una masa celular interna y una masa celular externa. La interna debemos de recordar que es de donde se origina el embrión, y la externa que le dará origen a la placenta. Toda esta masa celular interna posee células madre multipotenciales que se van a transformar en células madre germinales o células madre somáticas. Recordemos que el embrión bilaminar se transforma posteriormente en un embrión trilaminar, donde posee 3 capas: el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. El tejido conjuntivo tiene su origen en el mesodermo. De allí, este mesodermo le va a dar origen a las células madre hematopoyéticas y a las células madre mesenquimales. Las hematopoyéticas son las que forman a la mayoría de células móviles, y las mesenquimales las que forman a las células fijas. Vemos acá que dentro de las células móviles tenemos neutrófilos, plaquetas, eritrocitos. Dentro de las células madre mesenquimales tenemos a los condroblastos, los osteoblastos y los adipocitos, que posteriormente darán origen a cartílago, hueso y tejido adiposo. Y estas que formarán el tejido sanguíneo, que es el único tejido conectivo que se mantiene de forma móvil. Esta imagen es una representación de la anterior. Vemos acá a la célula mesenquimatosa que le da origen al tejido conectivo, condroblasto, adipoblasto, osteoblasto, fibroblasto. Pero esta célula madre mesenquimatosa también le da origen al epitelio, específicamente mesotelio y endotelio. La célula mesenquimatosa también le puede dar origen a la célula madre hematopoyética, y vemos acá cómo se divide en una célula madre mieloide y en una célula madre linfoide. La mieloide, que nos dará origen al monocito macrófago, al eritrocito, a las plaquetas, al eosinófilo, neutrófilo, basófilo, y la linfoide, que nos dará origen al linfocito B, T o a las NK. Recordamos otra vez, el linfocito B, cuando tiene un contacto con un antígeno, se transforma en célula plasmática. No es la célula que se encuentra en el plasma, que es una de las respuestas más comunes. La célula plasmática se origina de un linfocito B. Y acá vemos ya una ampliación de estas.
Vimos el tejido conectivo, pues no solo tiene células, también posee fibras. ¿Y cuál es la función de estas fibras? Pueden darle resistencia, tracción, elasticidad y funcionar como medio de sostén. Hay 3 tipos: las fibras elásticas, las fibras reticulares y las fibras de colágeno. Las más abundantes son las fibras de colágeno. En la siguiente imagen podemos apreciar un corte histológico donde están marcadas las fibras de colágeno y las elásticas. Las de colágeno siempre tienen un color mucho más pálido y no son en sí, no las observan ustedes como las elásticas, que se ven más fuertes y se ve precisamente dónde están cada una de ellas, sino son un material amorfo. Estas, aparte de ser las más abundantes, vamos a encontrar que hay diferentes tipos, hasta 24 tipos. Cada una tiene una ubicación y una función específica. Por ejemplo, el colágeno tipo 20. Este fue descubierto a partir del tejido embrionario de un embrión de pollo. También se halla en el epitelio de la córnea, en el cartílago de esternón y en los cartílagos de los tendones. ¿Cuál es su función? Unir la superficie de otras fibrillas de colágeno. Pero también la ausencia de cada tipo de colágeno nos da una enfermedad específica. Por ejemplo, el colágeno tipo 4 se relaciona con la enfermedad denominada síndrome de Alport. ¿Qué síntomas da? Hematuria, generalmente por alteraciones que se dan a nivel de la membrana basal glomerular del riñón. También causa hipoacusia y lesiones oculares. Como ustedes pueden apreciar, el colágeno, cada uno de sus tipos, tiene localización, función, pero sobre todo se relaciona la falta de este con una enfermedad específica. Las fibras reticulares. Estas fibras reticulares funcionan como sostén. Aquí las estamos observando con tinciones específicas para verlas. Una, donde está en color verde, es el hígado, rodeando a los hepatocitos, porque les da sostén. Los hepatocitos forman a todo el hígado y aquí las fibras reticulares sirven para sostener a todos los hepatocitos. En el ganglio linfático, que es la otra imagen que ustedes tienen, observan cómo funciona como una malla también para darle sostén a los diferentes tipos de linfocitos. Ahora hablaremos sobre las fibras elásticas. Recordemos que las fibras elásticas, estas son las que tienen la capacidad de distenderse y contraerse y así recuperar su longitud, la longitud normal. Estas van a ser más delgadas que las fibras colágenas y se van a organizar formando redes de fibras homogéneas. Al igual que las fibras reticulares y que las fibras de colágeno, estas también son producidas por los fibroblastos. También pueden ser producidas por los miocitos y las células endoteliales. Tienen una composición donde poseen una proteína llamada elastina. La unión entre elastina y elastina es la que le da la capacidad de poder contraerse y de relajarse. ¿Dónde las vamos a encontrar? Como ustedes aprecian en la imagen, allí tenemos una imagen de un cartílago elástico y el respectivo dibujo esquemático, en donde las fibras están coloreadas con un color azul. En el cartílago elástico le va a dar la posibilidad al cartílago en sí de contraerse y de distenderse. Es por eso que lo encontramos en el ligamento amarillo de la columna vertebral, en el ligamento cervical posterior, en los ligamentos elásticos de los pliegues bucales de la laringe, en las arterias elásticas y el cartílago elástico.
cuenta que el tejido conectivo posee fibras, posee células, pero también el tejido conectivo posee una sustancia fundamental llamada sustancia amorfa o sustancia base. ¿Qué es esta? Como su nombre lo dice aquí, va a ser un gel. En este gel se crea un espacio para el transporte de gases, metabolitos, sustancias nutritivas, producto de degradación. Debido a que no tiene una forma característica, por eso se le denomina sustancia amorfa. Se compone de agua, de sales, de glucosa, pero los componentes iniciales o principales, glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas. Donde están esos espacios en blanco es la denominada sustancia fundamental, en donde no hay células. Luego podemos apreciar también las fibras de colágeno y a los respectivos fibroblastos. ¿Qué son? Ahora vamos con los proteoglucanos, componente esencial de la sustancia fundamental. Los proteoglucanos son complejos macromoleculares de diferentes polisacáridos unidos a una proteína central. También recordemos que estos polisacáridos que componen a los proteoglucanos se van a denominar glucosaminoglucanos. Dentro de estos vamos a encontrar al condroitinsulfato, al dermatansulfato, al queratansulfato, al heparansulfato y al ácido hialurónico o hialuronano. Dentro de los tipos de proteoglucanos vamos a encontrar al agrecano, la decorina, el versicano y el sindecano. En su libro de texto podemos apreciar el nombre del proteoglucano, su composición molecular, la ubicación y las funciones. Por ejemplo, el agrecano es uno de los proteoglucanos que se encuentra en el cartílago y por ende en los condrocitos. ¿Cuál es su función? Hidratar la matriz extracelular del cartílago. La decorina, lo vamos a encontrar en el tejido conjuntivo, fibroblastos, cartílago y hueso. Cumple funciones de fibrilogénesis porque se une a las moléculas de colágeno vecinas y contribuye a orientar las fibras. También regula el espesor de la fibrilla e interactúa con factor de crecimiento transformante beta. El sindecano, es característico de los epitelios embrionarios. También lo encontramos en células mesenquimatosas, células de los tejidos linfáticos y, como ven, linfocitos y células plasmáticas. Dentro de los glucosaminoglucanos que ya habíamos mencionado, el que encontramos en el cartílago específicamente, vamos a encontrar al condroitinsulfato. Del hueso puede ser queratansulfato o condroitinsulfato, el que se localiza en la lámina basal o componente de la superficie celular, el heparansulfato. Dentro de estos glucosaminoglucanos, la heparina juega un papel o tiene un papel muy importante porque esta es producida por los gránulos de los mastocitos y de los basófilos y cumple funciones ¿de qué? De anticoagulación. Dentro de las glucoproteínas de adhesión, ahora nos pasamos a estas. Estas glucoproteínas de adhesión tienen una interacción con todos los componentes de la matriz extracelular y las células. Es decir, sus funciones son anclar el epitelio o la matriz extracelular, unir los componentes del tejido conectivo y así asegurar la estructura de la matriz extracelular, organizar todo el citoesqueleto de la matriz extracelular, contribuir o darle orientación a las células que están migrando o están viajando por el tejido conectivo. Dentro de estas vamos a encontrar a la fibronectina, la laminina, la tenasina y la entactina. Así
como sus compañeros, los glucosaminoglucanos, los proteoglucanos, las glucoproteínas también tienen una función específica. Por ejemplo, la laminina. Esta va a estar presente en las láminas basales de todas las células epiteliales y en las láminas de las células musculares, también los adipocitos y las células de Schwann. ¿Cuál es la función? Fijar las células a la lámina basal. Recordemos que hay células que no tienen membrana basal, entonces tienen lámina basal. Y es allí donde esta laminina une la célula a la lámina basal. Para darle fijación, pero también funciona o le da fijación a otros sitios o a otras sustancias, como lo son el colágeno, el heparansulfato, la heparina y otros. Tenemos a la osteopontina que se encuentra en el hueso. La función de esta es unir los osteoclastos. La entactina, o denominada también nidógeno, es la proteína específica de la lámina basal. Alguno podrá decir, ¿y la laminina? Esta también, pero la específica de la lámina basal es la entactina y vincula la laminina, que es la otra glucoproteína multiadhesiva, al colágeno, específicamente colágeno tipo 4. Muy bien. Sabemos que es complicado conocer cada uno de los componentes del tejido conectivo, pero hasta aquí debemos de recordar que el tejido conectivo se compone de células y matriz extracelular. Ya vimos que las células pueden ser fijas o pueden ser móviles. La matriz extracelular tiene una sustancia fundamental que se compone de proteoglucanos, glucosaminoglucanos o glucoproteínas multiadhesivas, cada una con un sitio de origen y con una función específica. Y las fibras, que son de 3 tipos. La mayoría son producidas por los fibroblastos y pueden ser fibras de colágeno, elásticas o reticulares. Y esto nos da como resultado al tejido. Bueno, hemos visto los componentes del tejido conectivo. Los invito a ver el siguiente video en el cual veremos cortes histológicos de los tipos de tejido conectivo. Hasta la próxima.